Hola, bienvenidos a otra clase de biología general y celular para el de farmacia. Hoy vamos a abordar la unidad número 3, bases moleculares de la herencia. Hoy sabemos que el ADN es la molécula portadora de la información genética, pero para llegar a esa afirmación pasaron muchas investigaciones y muchos investigadores que trabajaron para llegar a esa conclusión. Entonces veamos un poquito de historia acerca de cómo se llega a ello. El ADN fue aislado por primera vez en 1869 por un bioquímico, Miescher. Aisló una sustancia blanca y azucarada, ligeramente ácida, y que contenía fósforo. En los años siguientes se avanzó un poco en la determinación de la estructura molecular del ADN, y en 1885 otro bioquímico, Kossel, eliminó las proteínas que tenía asociado ese ácido y determinó distintos tipos de bases nitrogenadas que lo conformaban al ADN. Y este investigador, Kossel, concluyó que en los ácidos nucleicos también había un azúcar, pero no pudo precisar cuál. Por estos trabajos, Kossel recibió el premio Nobel en 1910. Luego, trabajos de Avery, McLeod, McCarthy, Griffith, que trabajaron con experimentos similares a los que había hecho Griffith en su momento, donde había mezclado bacterias encapsuladas muertas por calor con bacterias no encapsuladas. Las antes inocuas bacterias no encapsuladas fueron capaces de causar la muerte de los ratones, que eran a quienes se les inyectaban estas bacterias como experimento. En el experimento de Griffith, algo se había transmitido desde las bacterias muertas a las bacterias vivas, y eso lo llamaron factor transformador. Entonces, ese factor transformador en realidad era el ADN. Estos descubrimientos continuaron otros, también muy importantes, que favorecían que el ADN era el portador de la información genética. Mirsky, otro bioquímico y fisiólogo, también demostró que las células somáticas de una especie dada contienen cantidades aproximadamente iguales de ADN y que los gametos contienen la mitad. Por otra parte, Chargaff, otro bioquímico, comparó el contenido de la purina y la pirimidina del ADN y encontró que tenían una relación 1:1. Todo esto, cada vez había más evidencias de que el ADN era la molécula portadora de la información genética. Con todos estos datos y otros aportes realizados, Watson y Crick propusieron un modelo, el modelo de la doble hélice, y dos importantes evidencias sostenían esto. Las fotografías de la molécula de ADN obtenidas aplicando la técnica de difracción de rayos X, que reflejaba casi con certeza los giros de una hélice gigante. Y esta foto fue obtenida por Rosalind Franklin, que es quien les presento en esta diapo. Y otro hecho importante fueron los datos de Chargaff, como dije anteriormente, que estimaban que la relación de purinas y pirimidinas, que son las bases nitrogenadas, eran en una proporción 1:1. De esa manera, Watson y Crick determinaron el modelo del ADN, que estimaba primero que existían un apareamiento de nucleótidos en cualquier orden. A pesar de que hay solo 4 tipos distintos de nucleótidos, pueden tener cualquier orden.
También Watson y Crick notaron que las cadenas tienen una dirección. Cada fosfato está unido a un azúcar en la posición 5' y el otro azúcar a la posición 3'. Otra evidencia es que lo que observaron cuando estaban construyendo su modelo es el apareamiento entre las bases. Las bases se aparean, una base púrica con una base pirimídica. Y otro aporte importante para concluir que el modelo del ADN era que existía estabilidad, tenía una cierta estabilidad las dos moléculas y que estaba dado por los puentes hidrógenos entre las bases nitrogenadas. Entonces, como sabemos, los ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. Vamos a ver ahora, recordar en realidad, porque ya lo hemos visto en las unidades anteriores, cómo está constituido los ácidos nucleicos, cuáles son sus partes y la importancia de reconocer ahora la numeración de las moléculas. Un nucleótido tiene una numeración en sus átomos de carbono. Las bases nitrogenadas, en este caso la timina, tiene una numeración del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los átomos están numerados. En el caso del azúcar, están numerados, pero para diferenciarla la numeración es prima, 1', 2', 3', 4' y 5'. El carbono 5' está unido al grupo fosfato, quedando el oxidrilo del carbono 3' libre. Cuando un nucleótido se une a otro nucleótido, lo hace a través del grupo fosfato. El carbono 5' se une a este grupo fosfato y el otro carbono 3' del otro nucleótido del azúcar se une también formando un enlace fosfodiéster, es un enlace altamente muy fuerte, y las bases nitrogenadas quedan hacia el interior. Recordemos que las bases pueden ser púricas, como la adenina y la guanina, que tienen dos ciclos, en total 9 átomos, y las pirimídicas son la timina, la citosina y el uracilo, y tienen 6 átomos, tienen un solo ciclo, como en el caso de la timina, que se muestra aquí. Entonces, la numeración es importante para lo que vamos a ver a continuación. Tanto el ADN como el ARN están formados, son polinucleótidos, que las bases están unidas mirando hacia el interior de la molécula y están unidas por enlaces puente hidrógeno, y siempre la guanina se une a la citosina y la adenina se une a la timina. Siempre las bases púricas, con una púrica con una pirimídica, es la forma. En el caso del ARN, que tiene una sola línea de polinucleótidos, también está formado por azúcar, por base nitrogenada. En este caso, en vez de tener timina, se reemplaza por el uracilo, y el azúcar es la desoxirribosa. Esto lo estamos recordando nada más. Entonces, veamos el ADN en principio. El ADN tiene una estructura primaria y una estructura secundaria. En el caso de la primaria es una secuencia de nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster con dos extremos libres, 5' y 3'. La estructura secundaria es, cuando decimos estructura secundaria del ADN, nos referimos a la doble hélice, y que son cada una de ellas es antiparalela, la cadena son antiparalelas y complementarias.
tiene un enrollamiento de tipo destrógiro. La estructura, como dijimos, de la ARN es un polinucleótido de una sola cadena, y la función que tiene es la de copiar la información genética del ADN y llevarla hasta el ribosoma. Existen varios tipos de ARN. En este caso es el ARN mensajero, que lleva el código de la secuencia de aminoácidos de una proteína desde el ADN a los ribosomas, los cuales sintetizan la proteína específica para la secuencia de bases que contiene el ARN mensajero. En las células eucariotas, el ADN queda guardado de modo seguro en el núcleo, tal como un documento valioso de una biblioteca, mientras que el ARN mensajero, como una fotocopia molecular, lleva la información al citoplasma, donde se va a sintetizar las proteínas. Entonces, este ARN tiene una sola cadena y porta la información. Por otra parte, el ARN ribosómico, que se simboliza de esta manera, tiene una forma globular, una parte muy importante de la estructura de los ribosomas, que están formados además por proteína, y tiene funciones catalíticas necesarias durante la síntesis proteica. Recordemos que también ya lo vimos, que los ribosomas tienen una subunidad menor y una subunidad mayor. El ARN de transferencia es una cadena simple de ARN que puede plegarse hacia atrás sobre sí misma para tener una forma específica. Cada tipo de ARN de transferencia se une un solo tipo de aminoácido y lo transfiere al ribosoma. El ARN de transferencia entrega los aminoácidos apropiados al ribosoma para que se incorporen a una proteína. Cada célula sintetiza por lo menos un ARN de transferencia y a veces varios por cada aminoácido. 20 enzimas del citoplasma, una por cada aminoácido, reconocen las moléculas del ARN de transferencia y usan energía de ATP para unir el aminoácido correcto a un extremo. Estas moléculas ARN de transferencia cargadas transportan sus aminoácidos a un ribosoma. Un grupo de 3 bases llamados anticodón se proyecta de cada ARN de transferencia. El emparejamiento de bases complementarias entre los codones del ARN mensajero y el anticodón del ARN de transferencia dirige los aminoácidos correctos que se van a utilizar para sintetizar una proteína. Entonces, hasta aquí sabemos que el ADN almacena y transmite la información genética. Pero ¿cómo es esto de la información? ¿Cómo de la información codificada en el ADN se llega a construir un organismo completo? ¿Cómo sucede? ¿Dónde está contenida esa información? La función codificante del ADN está determinada por la secuencia de sus nucleótidos. A ello le llamamos el código genético, que es la secuencia de nucleótidos que determina un gen y a una síntesis de aminoácidos. ¿Cuáles son las características del código genético? 1. Está organizado en tripletes o codones. Son 3 nucleótidos que codifican un aminoácido. Cook codifica leu, AGC codifica serina, GUU codifica la valina. Segundo,
es un código degenerado, hay más codones que aminoácidos. De igual manera, varios codones codifican para un mismo aminoácido. Así, por ejemplo, la serina es codificada por este triplete ACG y UCA. Tercero, la lectura es sin coma, la de los codones es continuo y sin espacios en blancos. Otra de las características del código genético no es solapado. Un nucleótido solo pertenece a un codón y no a dos. 5. Es universal. Para todas las especies los codones codifican para los mismos aminoácidos, a excepción del ADN mitocondrial. Existen tripletes sin sentido que no codifican ningún aminoácido, son claves en la terminación de la cadena. Y este es el código completo. La molécula de ADN entonces contiene la información en la secuencia ordenada de los nucleótidos, en los genes, donde tiene las instrucciones para la construcción de las proteínas. A su vez, el ADN está asociado a proteínas y puede estar en dos estados. En un estado descondensado, que conocemos como cromatina, durante la interfase, y un estado condensado del ADN que denominamos cromosomas. Un gen es una secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN y equivale a una unidad de transcripción. Contiene la información a partir de la cual se sintetiza un polipéptido, una enzima, un ácido ribonucleico mensajero de transferencia o ribosomal. En el genoma humano, la mayoría de los genes son únicos y se expresan en forma independiente. Los genes segregan cuando ocurre la meiosis. Los genes son segmentos entonces de ADN situados en un cromosoma y se puede ver, se los puede identificar a los genes en el cromosoma. Entonces, el ADN que contiene la información genética contenida en una secuencia de nucleótidos en los genes se va a transcribir a ARN mensajero y este se va a traducir en una proteína. Esto es el dogma central de la biología molecular. Las características de autoduplicación o replicación que tiene el ADN, el proceso por el cual puede formar copias idénticas de sí mismo. Por otra parte, el ADN, conteniendo la información, por un proceso denominado transcripción, por el cual la información contenida en el ADN se transmite en forma de ARN mensajero. Y otro proceso es la traducción, por el cual se hace posible la fabricación de una proteína en los ribosomas a partir del ARN mensajero transcripto. Entonces, la capacidad de las células para mantener un alto grado de orden surge de cómo la información genética es expresada, mantenida y replicada. La expresión genética consiste en traducir la información contenida en una secuencia de bases del ADN a proteínas. La replicación del ADN es semiconservativa. La doble hélice se abre, se separa, los nucleótidos libres existentes en el núcleo se pueden unir a los nucleótidos del ADN a través de bases complementarias. Adenina, timina, guanina, citosina. Los nucleótidos incorporados entonces se unen entre sí y dan lugar a las nuevas cadenas de ADN. Cada una de las moléculas posee una de las cadenas originales de la molécula madre y una cadena complementaria recién sintetizada.
Durante el proceso de replicación del ADN, lo primero es que en el punto de origen de la replicación, la síntesis comienza aquí a través de la acción de diversas enzimas. Primero, para que se desenrolle el ADN, actúa la enzima ADN helicasa, juntamente con otras enzimas que permiten que las cadenas se encuentren separadas y estabilizadas a través de la topoisomerasa y de las proteínas SB. Las cadenas entonces separadas, a partir de allí comienza la acción de la ADN polimerasa que cataliza la unión de nucleótidos agregando solamente al extremo 3'. Antes de comenzar la síntesis del ADN, se sintetiza el ARN cebador. El ARN cebador se sintetiza a partir de la ADN primasa, la cual inicia una nueva cadena de ARN opuesto a un corto tramo de la cadena molde de ADN. Luego se agregan algunos nucleótidos, la ADN polimerasa se desplaza a la primasa y posteriormente agrega subunidades al extremo 3' del cebador de ARN corto. Dos moléculas idénticas de ADN polimerasa catalizan la replicación. Una de ellas agrega nucleótidos al extremo 3' de la nueva cadena que siempre está creciendo hacia el tenedor de replicación. La replicación del ADN comienza en un origen de replicación y ambas cadenas replican al mismo tiempo, a partir de un tenedor de replicación, en dirección 5' a 3', lo que significa que la cadena se está copiando, se está leyendo en la dirección 3' a 5'. La cadena retrasada crece alejándose del tenedor. Solo se pueden sintetizar piezas cortas porque si se agrega ADN polimerasa continuamente al extremo 3' de esa cadena. Después de que cada fragmento de Okazaki se ha alargado por la ADN polimerasa, el cebador de ARN se degrada, los espacios se rellenan con ADN y los fragmentos adyacentes están unidos por ADN ligasa. Entonces el proceso de replicación se completa con la formación de dos moléculas hijas, cada una de las cuales se compone de una cadena recién sintetizada y el molde. Cada una de estas moléculas va a formar un cromosoma. La duplicación del ADN entonces se caracteriza por ser semiconservativa. La doble hélice se abre y cada hebra sirve como molde para la síntesis de dos nuevas hebras. Es asincrónica, no se desarrolla al mismo tiempo en todo el genoma y tiene múltiples sitios de origen y se sintetiza en una dirección 5', 3'. La replicación del ADN en los procariotas se caracteriza porque es en ambas direcciones, dos horquillas de replicación, ambas cadenas son molde, las nuevas cadenas forman por el apareamiento complementario de bases y el complejo de replicación es estacionario y se mueve
el ADN. Entonces seguimos con los siguientes procesos. Dijimos que el dogma central de la biología molecular del ADN se sintetiza el ARN y este lleva la información para la síntesis de polipéptidos, y esa sería la secuencia que había propuesto Crick en 1958, donde existía esta relación ADN, ARN, polipéptidos. La transcripción es un proceso de síntesis de ARN en el cual una secuencia de bases nitrogenadas de un fragmento de ADN se transcribe a una secuencia de bases complementarias pertenecientes a un ARN. La transcripción es un proceso que sucede exclusivamente en el núcleo celular. Recordemos que hay 3 tipos de ARN y también hay otros tipos de ARN, pero bueno, nos vamos a centrar en estos. ARN mensajero, de transferencia y ribosómico. El proceso de transcripción tiene varias etapas. El primero es la iniciación, en la cual la ARN primasa desenrolla las cadenas de ADN, se une a un promotor que indica dónde comienza la síntesis y se transcribe la hebra de ADN a ARN. La elongación, la ARN polimerasa desenrolla una vuelta de hélice, se desplaza por la hebra en dirección 3', 5' y la cadena ARN mensajero se forma en 5', 3'. El ADN se va enrollando después del paso de la enzima y va quedando el ARN transcripto. La terminación. Al encontrar una secuencia determinada, la ARN polimerasa agrega nucleótidos, en el caso del ARN mensajero, luego que pasó la secuencia de terminación. La secuencia de terminación son los codones sin sentidos que habíamos mencionado anteriormente, por ejemplo, UAA. Y la maduración, en las células eucariotas, el ARN mensajero, precursor o pre-ARN mensajero, se modifica antes de salir del núcleo para producir un ARN funcional. ¿En qué consiste esta maduración del ARN mensajero? Una vez que se ha transcripto el ARN, al extremo 5' se le adiciona un nucleótido N-metilguanosina más 3-fosfato. A esto se lo denomina caperuza. En el extremo 3', en el otro, se le adicionan varios nucleótidos con mucha adenina, cuya función es ayudar a la exportación del ARN mensajero desde el núcleo al citoplasma. Y finalmente, en esta etapa de maduración, hay una remoción de intrones, que son secuencias no codificantes, y se unen las secuencias codificantes denominadas exones para que haya una continuidad para la síntesis de las proteínas. La próxima etapa es la traducción, en la cual es un proceso que implica la conversión del código de tripletes de bases de ácidos nucleicos al alfabeto de 20 aminoácidos de los polipéptidos. También tiene varias etapas: iniciación, elongación, traslocación y terminación. Los aminoácidos se unen a sus respectivos ARN de transferencia mediante enzimas denominadas aminoacil ARN transferencia sintetasas que utilizan ATP. El ARN de transferencia
tiene varias partes. Tiene un anticodón, que se corresponde con el codón del ARN mensajero. Se une a aminoácidos, el aminoácido ARN transferencia sintetasa, tiene un sitio de unión de aminoácidos específicos y es reconocido por los ribosomas. El ARN ribosómico tiene funciones catalíticas, no transfiere información. Eso lo hace el ARN mensajero. El ribosoma tiene 4 sitios. Uno para el ARN mensajero y 3 para el de transferencia. El sitio E, el sitio P y el sitio A. El sitio A denominado aminoacil porque el aminoacil ARN transferencia que entrega el siguiente aminoácido en la secuencia se ubica en este sitio. Bueno, en esta etapa, en la iniciación de la traducción, las subunidades de los ribosomas están separados, la menor y la mayor. El factor de iniciación se une a la subunidad menor del ARN mensajero en el codón AUG. El ARN de transferencia con su primer aminoácido, por otra parte, y por otra parte se encuentra la subunidad mayor y se completa la unión de todas estas partes para dar inicio a la síntesis de un polipéptido. A partir de allí comienza la elongación. Primero, la cadena polipeptídica está unida de forma covalente al ARN de transferencia que transporta el aminoácido más recientemente agregado a la cadena. Este ARN de transferencia está ubicado en el sitio P, polipeptídico. Luego, un aminoácido ARN de transferencia se une al sitio A mediante un emparejamiento de bases complementarias. Luego se forma el enlace peptídico, aumentando el número de aminoácidos de la cadena polipeptídica en crecimiento. Se desliza la molécula de ARN de transferencia en el sitio P y se adhiere por un enlace peptídico al aminoácido que está unido al ARN de transferencia en el sitio A. En la etapa de traslocación, el ribosoma mueve un codón hacia el extremo 3' del ARN mensajero y como resultado la cadena polipeptídica en crecimiento se transfiere al sitio P. El ARN de transferencia descargado en el sitio E abandona el ribosoma. Para la terminación de la cadena polipeptídica se requiere un factor de liberación y sucede de la siguiente manera. Cuando el ribosoma llega en su lectura del ARN mensajero a un codón de parada, por ejemplo UAA, el sitio A se une a un factor de liberación proteínico. Luego, el factor de liberación hidroliza el enlace entre la cadena polipeptídica y el ARN de transferencia, causando la liberación de la cadena polipeptídica de la molécula de ARN de transferencia en el sitio P. Y luego, finalmente, se separan todas las partes residuales, la subunidad menor de la mayor, el ARN mensajero de transferencia y el factor de síntesis. Por lo tanto, en las células eucariotas, el flujo de la información genética es ADN, transcripción, ARN mensajero, procesamiento, maduración del ARN mensajero, salida del núcleo para la traducción en una cadena polipeptídica. En una célula bacteriana, una célula procariota, el ADN se transcribe a ARN mensajero y se traduce todo en el mismo lugar. Genoma, ¿qué es? Hoy
Se define como el complemento génico total de un organismo codificante y no codificante que incluye el ADN presente en los cromosomas y en las organelas subcelulares, mitocondrias y cloroplastos. El genoma humano es la secuencia de ADN de un ser humano y está dividido en 3 pares de cromosomas, 22 pares autosómicos y un par de cromosomas sexuales. El genoma humano está compuesto por aproximadamente 25.000 genes distintos y cada uno de estos genes contiene información para la codificación de síntesis de una o varias proteínas. El genoma de cualquier persona es único, a no ser que sean gemelos idénticos o organismos clonados. Existen modificaciones del material genético que son cambios en la secuencia en el número de nucleótidos del ADN de una célula. A esto se lo denomina mutaciones. Un importante descubrimiento sobre los genes fue que sufren mutaciones. Estos cambios, sin embargo, la frecuencia de mutaciones es muy alta en relación al daño sobre el ADN, y esto es porque existen enzimas que reparan ciertos daños en el ADN. Así, en una secuencia de ADN se ha cambiado y no se ha corregido, entonces la replicación del ADN copia la secuencia alterada, haciendo la mutación estable durante un número indefinido de generaciones. Existen distintos tipos de mutaciones. Pueden ser espontáneas por error en la duplicación del ADN o por defecto en la separación de los cromosomas. Los cambios en la estructura de los cromosomas pueden ser por delección, duplicación, inversión y traslocación. Pero una parte importante de las modificaciones genéticas también tienen que ver con las tecnologías actuales, la biotecnología y su aplicación, que comprende un conjunto de técnicas que emplean organismos vivos o algunas de sus partes o sustancias para utilizarlos en la elaboración de productos y en la facilitación de procesos industriales. La biotecnología está muy relacionada a distintas disciplinas. Por ejemplo, la microbiología, la bioquímica, la biología molecular, la bioingeniería, la ingeniería genética, la medicina. Y tiene diferentes alcances en las distintas disciplinas, en las distintas áreas, en la alimentación, en la ecología, en la agricultura y en la salud. La biotecnología ha tenido una historia larga, entonces vamos a, no es que comienza ahora, ¿no? La aplicación de la biotecnología en la época antigua servía para la elaboración de determinados alimentos, por ejemplo, pan, vino, cerveza, y también se realizaban reproducciones selectivas de plantas y animales. Cambia mucho a partir del periodo de la microbiología, se la toma como una segunda etapa de la biotecnología, que se inicia con los trabajos de Pasteur en la identificación de organismos encargados de la fermentación y la creación de la pasteurización en la conservación de los alimentos. La aplicación de la biotecnología en la actualidad tiene como antecedentes las bases genéticas de Gregor Mendel, y en los años 70 se conoce un diseño de una tecnología dentro de un nuevo campo, la ingeniería genética, que permitió aislar y manipular el material genético para incorporarlos a células de otros individuos, y se logró la creación de organismos transgénicos. También la tecnología del ADN recombinante, que es un procedimiento utilizado por la ingeniería genética para transferir genes al genoma de células hospedadoras con cierto objetivo y cierta intención. También se han elaborado fármacos, se han creado nuevos organismos genéticamente modificados transgénicos, como así también procesos de bioremediación, que es la aplicación a sistemas biológicos para reducir la contaminación.
la elaboración de hormonas y antibióticos, por ejemplo, en el caso de la insulina, que es una hormona requerida para la diabetes y ahora se hace sintéticamente, como así también hormonas del crecimiento, la síntesis de antibióticos a través de estas técnicas, también la producción de vacunas y organismos transgénicos que se utilizan para aumentar la producción para la alimentación. También estas tecnologías son utilizadas en la terapia génica, es decir, que las modificaciones del material genético en la actualidad son muy útiles para la elaboración de alimentos, para enfermedades y la bioremediación. Bien, hasta aquí hemos llegado con esta clase de hoy. Esta es la bibliografía recomendada. Muchas gracias por su atención.